Invitamos entonces para que exponga a la doctora Daniela Valentini, abogada mediadora, representante legal de la FRAPAM, quien nos trajo un material que va a compartir con todos nosotros, donde de alguna manera va a poner de manifiesto todos los contenidos de esta convención que dan espíritu y dan letra a un montón de derechos que hay que seguir trabajando para consagrar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Julia. Realmente es un honor para mí estar acá. Hace más de 20 años vine también a este recinto a hablar por esta misma causa, así que me emociona ver que nuevamente hay jóvenes que abrazan esta causa y que, como dice quien va a hablar después, mi amigo y mi mentor, el doctor Fernández Rizzo, es una causa que abrazamos desde que éramos muy jóvenes. Así que celebro esta posta y me parece que va a estar muy bien representada. Dicho esto, y como también tengo poco poder de síntesis, escribí para poder ceñirme estrictamente a lo que quiero decirles hoy. Antes de empezar a hablar de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, quiero hacerles una breve reseña histórica, ¿sí? Que me parece que merece la pena, porque la Argentina, como en tantas otras cosas, este país tan generoso, ha sido pionera en la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores. Cuenta la historia que allá por un 28 de agosto de 1948, Evita leyó en el Ministerio de Trabajo una proclama que fue gestada en la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Aquella proclama se tituló Derechos de la Ancianidad y apuntaba a acompañar no solo a los ancianos desvalidos de nuestra sociedad, sino a todos los olvidados de la tierra. La declaración de Evita en ese momento, imagínense, fue inédita. Ningún organismo nacional ni internacional había puesto la mirada en asuntos de tal importancia para la consagración de la justicia social. Su discurso finalizaba pidiendo que su declaración se volviese ley fundamental y que fuese expuesta ante las naciones del mundo. Los derechos de la ancianidad fueron luego incluidos en la Constitución de 1949, aquella que fuera derogada en 1957 por un Congreso de dudosa legitimidad, ¿no? En noviembre de 1948, una comisión de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas tomó el consejo de Evita y recomendó que se realicen los estudios relativos a la aplicación universal de los mismos con el propósito de proteger más ampliamente la defensa social y económica de los hombres que han llegado a la ancianidad. En aquella asamblea, que había 50 y pico de países, todos esos países expresaron una gran admiración por la sabiduría de las palabras de Eva. A mí me gusta andar con este decálogo en mano, que es originario, y miren lo amarillo de sus hojas, cuando hablaba Julia de la historia y de las conquistas que todavía tenemos como deuda, y hablaba de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad de Evita. Hablaba del derecho a la asistencia, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, del derecho al vestido, del derecho al cuidado de la salud física, del derecho al cuidado de la salud moral, del derecho al esparcimiento, del derecho al trabajo, del derecho a la tranquilidad y del derecho al respeto. Todo eso para las personas mayores. Luego los países fueron plasmando esa idea y, como dijo Julia, se fueron dando distintos instrumentos políticos y jurídicos donde se empezó a consagrar y a tener presente a las personas mayores como sujetos de derecho. Esta convención lo que hace es articular aspectos múltiples, ¿no? Es una herramienta, pero además nos ilustra sobre valores sociales. Dice su preámbulo: teniendo en cuenta que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. De eso vamos a hablar ahora un poquito. Bueno, esta convención, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue convenida por la Organización de los Estados Americanos en la 45 Asamblea el 15 de junio del 2015 y que, como dijo Julia después, por ley 27.700, a finales del año 2022, tiene jerarquía constitucional, es decir, que obliga al Estado nacional, provincial y municipal a adoptar la perspectiva de considerar a las personas mayores como sujetos de derecho. ¿Qué considera la Convención? Que los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Que nos pertenecen a todos por el solo hecho de ser personas. Esta es una normativa de protección
que protege principalmente la vida y la dignidad del ser humano, con independencia de cualquier adscripción de nacionalidad, etnia, edad, opinión política o religión. ¿Qué podemos hacer con eso? Trabajar para lograr su concreción efectiva, porque eso es algo que creo que nos tenemos que llevar hoy. No puede haber encarnación de derechos si no nos apropiamos de los derechos. La idea de la tarde de hoy y de contarles de qué se trata la convención tiene que ver con esto. Los derechos están escritos y hay que conocerlos, pero luego de conocerlos hay que apropiarse de esos derechos para poder ejercerlos y luego para poder exigirlos. La idea es que cada uno de nosotros nos convirtamos en promotores de esta convención. Ahí verán ustedes un poquito algunos de los derechos protegidos. Le vamos a dar una rápida lectura, porque después le vamos a dar a cada uno su convención, que agradezco, y en lectura fácil que agradezco a Lucía, nos acercó para que cada uno la pueda releer y repensar cuando quiera. Pero fíjense en cuántos de esos derechos protegidos volvemos al decálogo de la ancianidad, ¿no? Y todavía seguimos en deuda. Promoviendo derechos. Bueno, es un poco también lo que hablaba Julia. ¿Qué proponemos? Todos, la sociedad entera, debe pensarse como personas mayores. Tenemos que entender definitivamente que también hay tantas formas de vivir como tantas formas de envejecer. Entonces tenemos que empezar a pensar y a diseñar un modelo de desarrollo que sea inclusivo para todas las edades. ¿Cómo? Pensando también lo que dice la Convención. Esta Convención establece que la vejez es una construcción social de la última etapa de la vida. Entonces, proponemos nosotros una agenda urbana inclusiva y con perspectiva de edad para crear entornos amigables con las personas mayores. ¿Qué pensamos también respecto a eso? Hablaba Julia de la ciudad de Rosario y hablaban también de las situaciones que atraviesa la ciudad y estos días que nos toca atravesar de una ciudad que duele. Creemos que se puede promover una agenda urbana distinta, inclusiva, y que a través de eso se genere un nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué proponemos también? Articular y fortalecer las políticas públicas y acciones para garantizar la calidad de vida de las personas mayores. ¿Por dónde se puede empezar? Tenemos varias cosas para pensar. Cuando antes hablaba Julia de las ciudades amigables, ¿sí? Hacer que las ciudades sean amigables con las personas mayores es una de las estrategias políticas, créanme, más eficaces para responder al envejecimiento demográfico, ¿sí? Hablamos de la cultura, una cultura libre de edadismos, acceder a la cultura, a los bienes culturales, al esparcimiento, implementar actividades participativas destinadas a fortalecer las redes de apoyo para abordar y mitigar los contextos de soledad que tienen las personas mayores. Créanme que la peor pandemia que atraviesan las personas mayores es la soledad. El acceso a la justicia, justicia a tiempo. La protección jurídica debe ser efectiva. Es una ignominia que los juicios previsionales tengan sobrevida a las personas que los reclaman. Así que me parece que hay algunas consignas en las que no podemos negociar. Y por último, también decirles que cuando año tras año, a veces gobierno tras gobierno, le jalan de los bolsillos, ¿sí? Con jubilaciones indignas, con jubilaciones insuficientes, con jubilaciones que no son compatibles con un esfuerzo de toda una vida, y vayan a reclamar por eso, sepan que eso tampoco es una dádiva, tampoco es asistencialismo, sino que recuerden este día, recuerden que eso también es un derecho. Como decía Eduardo Galeano, más vale construir el futuro que padecerlo. Muchos de los viejos y de las viejas, sin eufemismos, como dice la sociedad de los que están acá presentes, creo que vinieron hoy a dar su testimonio de esa vocación inclaudicable que tienen en la defensa y promoción de los derechos de las personas mayores. Creo también que en esta etapa de la vida hay muchos de los que están acá que no pueden esperar el futuro. Para muchas de esas personas el futuro es ahora. Así que permítanme terminar leyéndoles un breve resumen del final del libro Antes del fin de Sábato, que tanto nos gusta a nosotros muchas veces compartir.
También yo quise huir del mundo. Ustedes me lo impidieron, con sus cartas, con sus palabras, por las calles, con su desamparo. Les propongo entonces, con la gravedad de las palabras finales de la vida, que nos abracemos en un compromiso. Salgamos a los espacios abiertos, arriesguémonos por el otro. Esperemos, como quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos levante. Quizás ya lo está haciendo, de un modo silencioso y subterráneo, como los brotes que laten bajo la tierra del invierno. Algo por lo que todavía vale la pena sufrir y morir, una comunión entre hombres. Piensen siempre en la nobleza de los hombres que redimen la humanidad. A través de su muerte nos entregan el valor supremo de la vida, mostrándonos, nosotros lo sabemos muy bien, que el obstáculo no impide la historia. Nos recuerdan que el hombre solo cabe en su utopía. Y finaliza con una lucidez admirable: solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido. Es nuestra misión, entonces, aportar lo nuestro para el cambio cultural que deviene inexorable. La solidaridad adquiere entonces un valor decisivo en este mundo indiferente que excluye a los diversos. Ojalá nos guarde la historia un lugar en la construcción de una sociedad más igualitaria, más justa y más humana que nos abarque a todos. Gracias.